Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener un video un poco diferente a los que hemos tenido normalmente en el canal, ya que hoy vamos a hacer un video dedicado a todas aquellas personas que están dentro de YouTube como creadores de contenido. Y es que hoy vamos a hablar de cuál es el proceso que tenemos que seguir para poder ingresar al YouTube Partner Program, que es el programa por medio del cual los creadores pueden monetizar sus videos en YouTube. Y el video que vamos a ver hoy es el paso a paso de la aprobación, desde la aplicación, que debes aceptar, que debes llenar, todo lo que debes hacer para que sepas cómo inscribirte en el YouTube Partner Program correctamente y sin ningún inconveniente. Muy bien, antes de comenzar, revisemos los requisitos del YouTube Partner Program. Recuerda que para entrar tienes que cumplir los siguientes 6 requisitos. Primero, cumplir todas las políticas de monetización de los canales de YouTube. Segundo, debes vivir en un país o una región del mundo en la que este programa esté disponible. Tercero, no debes tener ninguna falta activa por incumplimiento a las normas de la comunidad, es decir, no debes tener ningún strike. Debes haber acumulado 4.000 horas de visualización en tus videos, tener más de 1.000 suscriptores y una cuenta de AdSense configurada y activa. Recuerda que todo esto que vamos a ver tienes que hacerlo desde la versión de escritorio de la aplicación, primero que nada. Lo segundo, recuerda que cuando vas a la pestaña de monetización en el YouTube Studio, antes de que hayas cumplido los parámetros para monetizar, lo que te aparece es esto. Te indica un conteo de cuántos seguidores tienes y cuántas horas te hacen falta para poder monetizar. Una vez que has cumplido el parámetro, esta pantalla cambia automáticamente y se muestra así. Te muestran 3 pasos que son el proceso de inscripción dentro del programa. El primero es que revises los términos y condiciones del programa y que los aceptes. Segundo, que te registres dentro de Google AdSense para que puedas activar y vincular las cuentas. Y el tercero es la revisión del canal, que creo que todos sabemos que esto procede, ¿verdad? Antes de comenzar a revisar cada uno de estos puntos por individual, quiero hacer un pequeño disclaimer súper importante. Muy bien, el disclaimer tiene 3 puntos. Vamos a ser súper cortos. La primera cosa que quiero que ustedes entiendan al momento de comenzar la aprobación con el YouTube Program es que es un proceso que tienes que tener paciencia. No es solamente que puedas inscribirte, que puedan luego aprobarte. Es también el hecho de que puedas generar suficientes ingresos como para que puedas hacer el primer retiro. Tienes que haber generado $100. A pesar de que te hayas inscrito y hayas sido aprobado en el YouTube Program, va a pasar un tiempo, depende de tu canal, hasta que puedas realmente hacer el primer retiro de dinero. Parte con el hecho de ser paciente, también viene el hecho de que al momento de inscribirte al YouTube Program, tienes que comenzar a leer una serie de políticas de YouTube que normalmente nadie lee, pero que es importante que las leas para que puedas realmente evitarte strikes, para que puedas realmente evitar desmonetización de videos, desmonetización completa del canal, reclamos por uso indebido, sea de música o de partes de videos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última parte de este disclaimer es la parte más importante que debes tener súper claro al momento que comienzas a inscribirte y que aceptas participar del YouTube Program. Debes entender el negocio de YouTube. YouTube es prácticamente un canal de televisión básico, por decirlo así. ¿Qué significa esto? YouTube no es un lugar libre en cualquier parte de una ciudad en la cual tú puedes pararte y decir lo que tú quieras. YouTube o un medio de comunicación privado que te está autorizando usar su señal para transmitir información. Pero la información que tú vas a transmitir tiene que estar acorde a las políticas y al enfoque que ellos quieren. Si un día YouTube dice, ¿sabes qué? No quiero hablar sobre política,
tienes que regirte a eso. En este caso YouTube, por ejemplo, al inicio de la pandemia, dijo, ¿sabes qué? Que no quiero que la gente que no sean medios aprobados puedan dar información del COVID. Y YouTube comenzó a desmonetizar y a dejar de promover los videos del COVID. Tú vas a ver, y probablemente ya lo hayas hecho, vas a encontrar muchos creadores, antiguos de hecho, que se quejan de que YouTube les desmonetiza los videos. No se trata de que YouTube se ensañe específicamente sobre una persona. Se trata de que estas personas están usando una señal privada para fines que esta empresa no desea. Por eso yo procede YouTube con la desmonetización. Inclusive en algunos casos hasta con los bloqueos de los canales. YouTube no se trata de que sea un medio que coarta o no coarta la libertad de expresión. Desde que tú ingresas a YouTube como un simple usuario e ingresas a YouTube dentro del YouTube Partner Programs, YouTube te está diciendo en las políticas, que ya vamos a ver el primer paso, qué es lo que ellos desean transmitir y qué es lo que ellos no desean transmitir. Te dice qué es el tipo de contenido que ellos no monetizan, que ellos no desean que se ponga en la plataforma. Si tú no lees esto, vas a tener estos problemas de monetización. Y YouTube se pone, una vez que estás dentro del Partner Program, se pone un poco quisquilloso y estricto con ese tema. De hecho, estuve así de que me pongan un strike. Entonces, lo primero para poder ingresar y que tú decidas si realmente vale la pena para ti ser parte del YouTube Partner Program es que tengas muy claro, YouTube no es un foro de linchamiento público, YouTube no es un foro de libertad de expresión, YouTube no es un juzgado, YouTube no es un lugar para hacer denuncias, no es un lugar para atacar personas, no es un lugar para decir absolutamente todo lo que se te ocurre o todo lo que tú piensas. YouTube es un lugar en el cual tú puedes transmitir información que sea mayormente entretenida, que sea mayormente educativa y que esté acorde con las políticas de lo que ellos desean transmitir en su plataforma. Si te apegas a esas políticas, no vas a tener ningún inconveniente. Ok, con esto claro, vamos entonces al primer paso del proceso de inscripción. En este primer paso, YouTube lo que hace es que te presenta varias políticas respecto a la monetización, respecto a qué es permitido dentro del canal, qué es contenido monetizable, qué es contenido no monetizable. Todo lo básicamente lo tienes que saber. Es importante que las lean, luego le pones a aceptar y en ese momento comienza automáticamente el segundo paso. Este segundo paso es muy sencillo. Básicamente, desde la misma página de YouTube te llevan a la página de Google AdSense. Te hacen todos los pasos para que tú puedas ligar tu cuenta de YouTube con una cuenta de Google AdSense. Si no tienes una, te ayuda a crear un usuario en ese momento. Es algo muy sencillo, realmente solo tienes que poner aceptar, 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 aceptar. No te va a pedir ninguna información sobre la transferencia de dinero ni sobre impuestos, porque primero tienes que tener o haber generado los $100 para que luego YouTube proceda a hacerte la transferencia. Entonces, en este momento no te piden nada de esa información. Cuando logres acumular los primeros $100, se activa en este caso la opción para que tú puedas decirle a YouTube la forma en la que deseas recibir tu dinero y se pueda arreglar todo el tema de los impuestos. Al momento que tú terminas este proceso queda en curso. Tarda aproximadamente unas 12 horas, en mi caso, a veces unas 24 horas en que se pueda terminar de ligar la cuenta de Google AdSense con la cuenta de YouTube. Y una vez que esto termina, automáticamente se inicia el tercer paso. El tercer paso es una revisión, a veces automática, a veces manual, que YouTube hace de tu canal. ¿Qué es lo que buscan? Primeramente van a revisar cuál es la tendencia que tienes tú a nivel de seguidores. Hay personas que, por ejemplo, suben 2 seguidores, bajan 3, suben 4, bajan 2. En esos casos, YouTube espera una semana completa que tú tengas 1000 seguidores o más de 1000 seguidores para poder proceder a analizar tu canal. No te dan una respuesta antes.
Si tú eres un canal que tiene una constante de subir seguidores y casi nunca pierdes, van a proceder a revisar tu canal. Mi canal lo revisaron realmente en 24 horas. Otra cosa que YouTube ve es que tu material sea material inédito, es decir, no sea reutilización de material de otros canales. Que no tengas strikes, tienes que estar completamente ok con lo que son políticas al momento de aplicar, y que tu contenido o la mayor parte de tu contenido sea monetizable. Contenido monetizable es contenido a los cuales los auspiciantes o las empresas deseen participar. Al final de esta revisión, y si todo salió bien, te va a llegar este correo. Este no es el final del proceso de activación. Tienes que entrar nuevamente a tu canal, al YouTube Studio, y activar la presencia de la publicidad dentro de tus videos. Mi sugerencia es que actives la publicidad en absolutamente todas las opciones que hay. También debes comenzar a revisar en tus videos cuáles se han sido aprobados para monetizar y cuáles no. Hay algunas cosas que puedes corregir manualmente para que en este caso todos tus videos puedan generar ingresos. Y esto es todo. Una vez que hayas completado estos 3 pasos y te haya llegado el correo, vas a estar habilitado para poder recibir la monetización de tus videos. Recuerden que este video es solo la primera parte de inscribirse, ¿no? ¿Verdad? Cuando ya tenga yo los $100 y pueda hacer el primer retiro, les voy a explicar igualmente paso a paso cómo pueden configurar para poder hacer el retiro de su dinero. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza pueden dejármela en los comentarios. Recuerden darle like al video y lo que necesiten, estoy para servirles. Como siempre, es un gusto enorme conversar con ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.